Seguimos, ahora es el turno de hablar de salud digital. Salud digital, retos y oportunidades. Para eso contamos con Miguel Ángel Montero, Head of Digital Health en Inetum. Contamos con Celia Gómez, que es Directora General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, y Santiago García, que es Director General de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios del Gobierno de Cantabria. Así que cuando queráis, bienvenidos. Bueno, buenos días. Agradecerles que a esta hora que nos ocupa la 1:15 estén todavía con ánimos para escuchar. Y como decía el presentador, Francisco, vamos a tratar sobre el tema de la salud digital. No se nos escapa a ninguno que en este momento organizaciones de todo el mundo están desarrollando e implementando estrategias de salud digital, y en estas estrategias de salud digital el foco principal se pone en el uso o la utilización de estas herramientas fundamentalmente para mejora de la salud. Hay una tormenta en este momento perfecta. Por un lado, se decía esta mañana, tecnologías habilitadoras como podrían ser el análisis de datos, la inteligencia artificial, la robótica o los servicios basados en la nube, que permiten pensar no solo en la salud digital como un elemento de tecnología, sino como un elemento transformador en el modo en el que se van a prestar servicios de salud en los próximos años. La era de la salud digital va más allá de una estrategia de salud digital desde el punto de vista tecnológico, y básicamente tiene que ver con el modo en que en los próximos años se prestarán los servicios de salud en sí mismo. Y esto está basado no solo en que tengamos el entorno adecuado, sino en que la propia ciudadanía nos exige con mayor asiduidad que los servicios que se le presten sean de otra manera. Y entre esas maneras están más inmediatez, más ubicuidad y en el momento en que se necesitan. Por tanto, la salud digital se podría definir como la salud y la asistencia sanitaria en el contexto de las sociedades digitales, y en este sentido apuntar también que recientemente, en el mes de agosto, se aprobó por parte del Consejo de Ministros la inversión dentro del PERTE de Salud de Vanguardia en la parte correspondiente a salud digital relacionada con la atención primaria. Para hablar de todo esto, estoy muy contento porque estoy con dos personas que además que nos van a aportar mucho valor, son amigos y nos conocemos hace tiempo, y son Celia Gómez, que es la Directora General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad desde el marzo del 22, pero no crean ustedes que antes de esto ha sido muchas más cosas, entre otras, anteriormente a marzo del 22 era precisamente la gerente del Servicio Cántabro de Salud, ha sido gerente en el SESPA, y no voy a leer mucho más de pero tiene un gran recorrido y, por tanto, una gran experiencia en el entorno sanitario. Ella es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y confesaba hace un rato que su corazón lo tiene partido a Andalucía, a Asturias, etc. Santiago, por otro lado, Santiago García Blanco, que es el Director General de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios del Gobierno de Cantabria, desde julio del 2019. Es ingeniero de telecomunicaciones y básicamente tiene mucha experiencia en el mundo del sector TIC, tanto en el ámbito público como privado. Cuenta con experiencia previa en el propio Gobierno de Cantabria como Director General de Desarrollo e Innovación Tecnológica, y también dentro del Gobierno de Cantabria ha tenido que ver con algunos proyectos de renovación de infraestructuras, centros de datos, etc. Y querría resaltar además que Santiago es presidente de la Asociación Española contra la Meningitis, única organización de pacientes que trabaja por la atención de los afectados y prevención. Uy, Esto me hace que en el debate que vamos a tener podamos hablar de la salud digital y un enfoque muy a los destinatarios. Por un lado,
cómo la salud digital afecta y lo ponemos en manos de los profesionales y, por otro lado, de los usuarios e incluso de los pacientes. Por no demorarme más, como decía, la salud digital tiene que ver con la salud y no solo con los sistemas de prestación, tiene que ver con la propia salud y está centrada en los ciudadanos y en las demandas. Y, por tanto, la primera pregunta que os quería hacer a ambos, Celia, es ¿a qué retos, después de la pandemia, nos enfrentamos dentro del Sistema Nacional de Salud? ¿Cuáles son los grandes retos desde el punto de vista de la salud? Ya no de la salud digital, sino de la salud. Bien, bueno, pues seguro que todos podemos tener y apuntar mucho, ¿no? Sobre todo después de, como bien dices, de estos 2 años en los que la salud ha estado en el foco de todos, ¿no? Y del día a día. Yo creo que hay una parte de reflexión que tenemos que hacer y es no perder de vista los valores y los logros que el sistema sanitario, nuestro Sistema Nacional de Salud, ha logrado desde las últimas décadas, ¿no? Y que tienen que ver con, bueno, pues con la universalidad, la gratuidad, la accesibilidad, y no perder eso de vista me parece fundamental, aunque también siempre hemos tenido, y ahora de una manera clara también, que trabajar lo que tiene que ver con la eficacia y la eficiencia en las soluciones. Pero como bien decías, hablando de salud, porque nos centramos muchas veces en asistencia sanitaria y no es, y la pandemia nos lo ha puesto encima de la mesa, el tener esa perspectiva que, bueno, que la OMS además ha lanzado, ¿no? Del One Health, de tener en cuenta que hay una interconexión entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, es un elemento básico, ¿no? Y por lo tanto todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, la salud pública y la atención primaria, que tiene que estar muy vinculada a eso, creo que son los retos principales, que además hemos visto que durante la pandemia el papel fundamental que ha tenido la atención primaria y el déficit que hemos visto también en los dispositivos de salud pública nos lo han puesto encima de la mesa, ¿no? Porque por lo demás el profesionalismo de los profesionales, baja la redundancia, de los servicios sanitarios ha sido básico, ¿no? Y ese que también hay que cuidar porque son recursos que sabemos que son limitados y escasos en estos momentos, son quizás varios de los elementos con los que tenemos que trabajar. Muy bien. Santiago. Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias a METIC por la invitación a participar en esta mesa. Y bueno, si hablamos de retos del Sistema Nacional de Salud, sí me gustaría centrarme en 3, ¿no? Por lo menos para mí muy claros, ¿no? Uno es, en primer lugar, el reto de la calidad y equidad, ¿no? En el sistema, que bueno, pues, en algunos casos se ve amenazada por diferentes cuestiones, ¿no? de distribución territorial de los recursos, geográfica, etc. Y un segundo reto sería, no por repetido deja de ser vigente, ¿no? El problema del reto demográfico, ¿no? de una población cada vez más envejecida y, por tanto, con más carga de enfermedad, y cómo conseguimos que el sistema se oriente, ¿no? Hacia tratar mejor a estos pacientes. Y un tercero, que sería el de cómo hacemos o cómo sacamos un beneficio de todos los datos sanitarios que disponemos, que además están generados a partir del trabajo, ¿no? De cientos de miles de profesionales durante los últimos 20 años y que sin duda tienen que reportar beneficios, ¿no? Yo, por profundizar un poco, ¿no? en el primer reto, ¿no? Pues yo hablaría de cómo conseguimos una asistencia sanitaria que sea de verdad, genere una experiencia de paciente cómoda, que sea trazable, que sea digital cuando toque, ¿vale? No siempre es la mejor forma, y que tengas también un canal de retorno, ¿no? Que yo creo que eso es lo que es muy demandado, sobre todo desde el punto de vista de los pacientes, ¿no? Y bueno, lo que todos esperamos de la era del smartphone, ¿no? Es que tenemos una sanidad a la que podamos acceder por múltiples canales, ¿no? Si hablamos del tema del reto demográfico, yo creo que, y lo decimos, lo venimos diciendo en los últimos 10 años, pero no conseguimos dar el salto, ¿no? De una sanidad hospitalcéntrica a una sanidad más preventiva, donde tenga mucho más peso la atención primaria, la prescripción de activos en salud, la salud pública, etcétera, ¿no? Y luego, por último, el caso de los datos, bueno, pues lo que decía, porque los beneficios además son varios y afectan a distintos niveles, ¿no? Todos estos datos sanitarios que deben servir, primero, para una mejor atención,
Segundo, para poder generar sistemas, la mesa anterior hablaba de inteligencia artificial, ¿no? Algoritmos que ayuden a la prescripción, que ayuden al diagnóstico, a los profesionales. Y por último, indudablemente, el aprovechar estos datos por parte de la industria para la generación de nuevos fármacos de manera acelerada, ¿no? Y en los tres apartados, claramente las TIC son muy importantes, ¿no? Con estos retos, Santiago, ¿cuáles son los servicios y beneficios más evidentes desde tu experiencia, ¿no? O lo que estáis haciendo en este momento, que los pacientes pueden obtener de un sistema de salud digitalmente transformado? Como decías antes, no es aplicar la digitalización por aplicarlo, sino cuando toque. ¿Qué beneficios pueden tener los pacientes de todo esto? Bueno, yo creo en primer lugar hay que hablar de antes de estar enfermos, ¿no? Antes de estar enfermos, lo que uno esperaría de un sistema sanitario digitalmente transformado es recomendaciones de vida saludable, es que me avise cuando me toca darme la siguiente vacuna, que me haga recomendaciones en función, además, de mi estado personal de salud previo, una mayor proactividad, ¿no? Yo creo que habría que trabajar el concepto de PRM, ¿no? O sea, en analogía con el CRM, ¿no? La P de paciente, por supuesto. Eso en primer lugar, ¿no? Ya cuando nos ponemos enfermos, ¿no? y ya tenemos que relacionarnos con el sistema, pues sin duda lo que uno esperaría en el año 22, ¿no? y en el que estamos, es que a pesar de que el sistema es muy complejo, porque es muy complejo el sistema sanitario, ya no solo porque tengamos 17 servicios autonómicos, sino porque dentro de cada servicio los diferentes ámbitos asistenciales pues tienen una historia y unas trayectorias y unos sistemas de información, en algunos casos, bueno, pues difíciles de conciliar. ¿Cómo conseguimos esto convertirlo en una experiencia multicanal para el paciente, donde todo esté conectado y coordinado y donde bueno, pues, el paciente pueda incluso, ¿no? Participar en su proceso clínico a través de los PROMs y PREMs, ¿no? Y que bueno, pues, la experiencia de usuario sobre todo sea lo que prime, ¿no? Yo creo que todos los aspectos relacionados con la citación, por ejemplo, que son muy estresantes para los pacientes, pues son campos de actuación, ¿no? donde uno espera, ¿no? Una mejor experiencia, ¿no? Bueno, en este mismo sentido se habla a veces poco, ¿no? De la salud digital. Esta mañana se hablaban de competencias digitales relacionadas con las empresas, con los usuarios, con los ciudadanos. A veces se nos olvida, y esto, Celia, me gustaría que me dijeras tu punto de vista al respecto y qué podemos hacer, es en esta realidad nueva, que es la salud digital, ¿cuáles son las competencias digitales clave a promover entre los profesionales? Es decir, con cierta frecuencia se nos olvida a los profesionales, hablamos de los usuarios, hablamos de los pacientes, pero los profesionales tienen una nueva realidad donde desarrollar su actividad profesional y, bueno, al respecto, ¿qué hacemos? Bien, bueno, ¿qué hacemos y sobre todo qué tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que hay que actuar en distintos ámbitos. Uno en el de que no corresponde tanto al ministerio que represento, que sería el del grado, pero bueno, que es un tema que desde nuestra Dirección General sí trabajamos también con la Conferencia de Decanos de Facultades de Ciencias de la Salud en general, ¿no? Y también en concreto en Medicina y en Enfermería, porque es algo que debe de estar, como todo, ¿no? Planteado también en esa fase previa y luego en la parte que nos corresponde, que es la de la formación sanitaria especializada, la residencia. Sí que ahora en el Real Decreto que se aprobó en julio se ha introducido como dentro de la formación transversal a todas las especialidades. Una de las competencias es las competencias digitales, porque no podemos estar ajenos a esa realidad. Y no solo en el uso de las tecnologías, de las aplicaciones, porque eso es algo que después va a corresponder al momento concreto, a la formación continuada en cada centro, sino a una visión también del manejo del dato, ¿no? Que antes comentaba también Santiago, y a la búsqueda de fuentes de datos, a cómo contrastar la información, porque al final parece, ¿no?, todo muy sencillo y bien sabemos que se complejiza mucho, ¿no?, con el uso de los datos, y luego, sobre todo, porque es una gran oportunidad para los profesionales la existencia de toda esa información, pero es muy importante saber trabajarla, y aunque puedan tener
en su camino ayuda de otros profesionales dentro de las organizaciones, es fundamental que lo conozcan, y todo lo vinculado al uso de la información, también a la protección de datos, en fin, todos esos elementos son elementos que se han incluido y hay que trabajar ahora, ¿no?, en la formación de todas las especialidades de ciencias de la salud, pero también la formación continuada, ¿no?, dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hay un apartado concreto de competencias digitales de profesionales sanitarios que, bueno, como en todo, ojalá pudiéramos tener más recursos, ¿no? Pero bueno, se trata como de un pequeño lanzamiento, ¿no?, con 3 millones de euros para poder formar. En realidad lo que queremos es buscar liderazgo digital, ¿no?, pues poder formar a alrededor de 1.200 profesionales sanitarios, que se va a hacer, lógicamente, en las comunidades autónomas y lo que los servicios de salud o consejerías decidan, pero se trata, digamos, de convertirles en animadores, ¿no?, de esas competencias digitales y, por lo tanto, que también en la formación continuada trabajemos esos mismos contenidos y que eso pueda después mantenerse en lo que es la oferta formativa habitual que tienen los servicios de salud, hospitales, centros de atención primaria, y que se conviertan estos profesionales en impulsores de esa capacitación digital que, bueno, todos coincidimos que es fundamental y que a veces pues, los recursos no los tienen, ¿no?, tan a disposición los profesionales. Muy bien. Después comentábamos hace un momento que cuando introducimos elementos de salud digital, a veces nuestros pacientes, la ciudadanía, tiene dudas, ¿no? La duda es, ¿nos quieren cambiar la consulta presencial por una cosa distinta? ¿Esto es para ahorrarse dinero? Esto tal. La pregunta, Santiago, ¿cómo involucramos a nuestros pacientes para que entiendan, para que se incorporen a esta corriente, para que vean que es un elemento adicional, para que vean que esto facilita el seguimiento, lo que estamos hablando de la salud, no solo de la asistencia? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, con COVID hemos tenido ocasión, ha sido como un living lab, ¿no?, de tecnologías y soluciones nuevas, diferentes, para poder comunicarnos con los pacientes en un momento donde no se podía estar en presencial. Pues hemos hecho videoconsulta, hemos hecho uso masivo de tecnologías, bueno, que parecían obsoletas, pero que nos han ayudado un montón, ¿no?, como el SMS, el QR, ¿no? Hemos usado asistentes virtuales de voz, en Cantabria Jano, para hacer la citación de la vacunación COVID. Bueno, hemos tratado de llegar a los pacientes de una manera pues, más moderna, adaptada a sus necesidades, etcétera, ¿no? Hombre, es lo que queremos darle continuidad, ¿no? Sin duda. Nosotros estamos ahora rediseñando la app de paciente, la app /carpeta salud de paciente, y lo queremos hacer con los pacientes expertos, pacientes crónicos, que son usuarios, digamos, intensivos, ¿no?, de nuestras soluciones digitales, y con los que queremos culminar el diseño y desarrollo de la aplicación para que responda a las necesidades de los pacientes. Y es que no puede haber otra forma, ¿no? Sacar una aplicación que sí cumpla formalmente, pero luego al final no la use nadie porque es imposible de acceder, de autenticarse, etcétera, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que hacerlo siempre de la mano de los pacientes, sean asociaciones o pacientes expertos, pues es una de las claves, ¿no? La pregunta es la misma para el tema de los profesionales. ¿Cómo los implicamos? Decías una cosa súper interesante, ya tenemos gente, vamos a formar líderes en transformación digital, pero ¿qué hacemos con el resto? Es decir, ¿cómo los introducimos en esta nueva ola? Bien, yo creo que esa misma perspectiva que ahora comentaba Santiago, que yo creo que es básica, ¿no?, de que las aplicaciones y las herramientas tienen que ser ideadas, ¿no?, y trabajadas con quien las va a usar. Hay que tener en cuenta que el profesional es también un usuario de esas aplicaciones, ¿no?, y hay que tratarle, o tiene que estar, o sea, la parte funcional, ya lo sabemos quienes hemos trabajado en sanidad, es muy importante la visión funcional de las aplicaciones y contar, porque al final, si no, no lo va a utilizar el profesional como herramienta, o va a costar mucho ese uso. Tiene que ser igualmente pues, manejable, fácil, porque eso también va a hacer que la adherencia por parte del profesional a su uso
o al manejo, ¿no? Si nos ha pasado, y lo comentaba ahora, la pandemia también nos ha enseñado, es que hay veces, o sea, hemos tenido profesionales que les ha costado mucho la consulta telefónica, porque también tiene y debe de tener una formación y una técnica para saber y que no te consuma media hora la consulta, que puedas, ¿no?, priorizar, pero tampoco es una cosa que ni te la enseñan en la facultad ni la aprendes así, ¿no? Por lo tanto, esa parte de hacerlo usable también para el profesional y que, por lo tanto, sea algo que lo vean, que esté dentro de lo que es la práctica habitual y no algo que interrumpa o que fraccione o que moleste a cómo es la práctica habitual de un profesional médico o un profesional enfermero, es fundamental. Muy bien. El año pasado, desde el Ministerio, con las comunidades autónomas, se publicó la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud y es una estrategia muy ambiciosa que está encima de la mesa. Aparte es lo que se va a ejecutar, comentaba al principio, del PERTE. Pero la pregunta aquí, en una estrategia, cuando uno lo lee, esta estrategia, que es una estrategia muy ambiciosa de transformación profunda del Sistema Nacional de Salud mediante la digitalización, requiere de elementos de gobernanza. A vuestro juicio, ¿cuáles son las claves para que tenemos? Ya tenemos el plan, ya tenemos esa estrategia. ¿Cuál sería en un estado como el nuestro, en el cual hay 17 servicios regionales de salud, hay un ministerio? ¿Cómo gobernamos todo esto? Celia. Bueno, como gobernamos otros ámbitos, ¿no? Con algunas dificultades, mucho trabajo y mucho tiempo dedicado, ¿no? La propia estrategia fija las comisiones, que al final es la manera en la que trabajamos en el entorno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Fija una comisión y 2 subcomisiones que Santiago las conoce bien, ¿no? Porque está en ello desde el principio, además de que fija también algunas de las cosas que hemos comentado, ¿no? Esa parte de cómo deben de participar también los profesionales, los usuarios en los desarrollos. Pero yo creo que esas comisiones y ese diálogo, que además lo hemos visto que durante la pandemia esa coordinación con todas las dificultades que tiene, ¿no? Porque cada autonomía ha tenido también un desarrollo distinto en su devenir histórico, ¿no? Pero ese diálogo y ese llegar a consenso, que a veces, como digo, consume tiempo y recursos, es fundamental porque le da mucha fortaleza a las soluciones, más que otras que puedan, digamos, venir desde arriba, ¿no? Ese diálogo, porque en el debate también se van construyendo cosas nuevas. Sí, bueno, recalcar lo que decía Celia, ¿no? Yo creo que hay dos lecciones aprendidas importantes con COVID. Una ha sido el reforzamiento de las estructuras de salud pública. Ahí tenemos la Agencia Estatal de Salud Pública recientemente constituida y el refuerzo que se está haciendo a nivel de las comunidades autónomas de ese ámbito, tanto en personal como en sistemas de información. Y el otro, clarísimamente, es la elevación jerárquica dentro del Ministerio de una subdirección a una Secretaría General de Salud Digital, que era evidente que era una necesidad, ¿no? Y además, de manera aparejada, la creación de la Comisión de Salud Digital, reportando directamente al interterritorial. Yo creo que con ese modelo, por lo menos, podemos empezar a hablar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que es el modelo que se adapta a nuestro sistema, que como sabéis es cuasi federal, y donde bueno, empezamos a ver ya beneficios claros. Primero la estrategia, que es un documento que ha salido de la Comisión de Salud Digital, y en breve vamos a ver un relanzamiento del proyecto de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, además alineado ya con el Patient Summary europeo. Eso va a estar disponible en pocos meses. Eso va a ser un gran beneficio para el sistema. Y, insisto, vuelvo al tema de los datos. Ese espacio nacional de datos de salud, alineado además con el espacio europeo de datos de salud, que tiene que servir para generar industria alrededor de los datos sanitarios. Muy bien. Yo creo que vamos agotando el tiempo. Me gustaría que dijerais algo final, una frase sobre la salud digital, lo que creéis que ha aportado o que pueda aportar a futuro. Bueno, tenemos que hablar, cuando hablamos de la transformación digital del sistema sanitario, tenemos que hablar de la transformación también del propio sistema sanitario, ¿no? Lo comentabas, Miguel Ángel, al comienzo, tenemos que tener muy claro y fijar muy claro esos objetivos, y los hemos ido comentando, ¿no? De reforzamiento de la salud pública dentro del sistema sanitario, de la atención primaria, y de estar preparados para
futuros problemas, ¿no?, o pandemias como elemento clave. Y en eso lo digital es una herramienta fundamental que nos tiene que ayudar a hacer como una palanca de cambio, ¿no? Yo creo que siempre hablamos de los déficits, porque bueno, es lógico hacerlo y hacer autocrítica, pero creo que España tenemos una ventaja competitiva respecto a otros países de nuestro entorno, que tenemos un grado de salud digital mucho más avanzado que la media, y tenemos una oportunidad, creo, como país, de ponerlo en valor y de generar una industria y una economía alrededor de esto. Muy bien. Por mi parte, solo me queda agradecerte, Celia, a Santiago, este rato, un rato de charla agradable, casi prórroga de lo que hacíamos fuera. Agradecer a la persona que está con el lenguaje de signos de forma incansable y pediros un aplauso para vosotros y para la persona del lenguaje de signos. Gracias.